Me encontré con una sorpresa desagradable. Cuando volví a mi casa, mi madre se había mudado con un hombre que intentó intimidarme, y ella lo apoyó. Me fui a vivir con mi padre. Ahora ella necesita mi ayuda y está desesperada. Esta historia comienza. Cuando volví a casa, el novio de mi madre se había mudado con su hijo. Al principio traté de soportarlo, pero todo cambió cuando empezó a intimidarme, golpeando la pared como si quisiera hacerme saber quién mandaba. Lo peor fue que mi madre lo defendió. En ese momento supe que no tenía otro remedio. Me fui a vivir con mi padre. Pero el tiempo pasó, y cuando menos lo esperaba, recibí un mensaje de ellos. Ahora eran ellos quienes necesitaban mi ayuda, y estaban desesperados. Soy un hombre de 22 años. En general, tuve una infancia bastante normal. En la secundaria jugué fútbol, aunque nunca fui el mejor, pero me defendía. Era más un jugador defensivo, no era el más rápido en el campo, pero sabía taclear con fuerza. Mi entrenador solía decir que tenía buenos instintos. Mi padre, que ahora tiene 46 años, me enseñó a pescar cuando tenía unos 9. Cada verano, antes del divorcio, íbamos de campamento. Esos viajes eran lo mejor. Cargábamos la vieja Chevy Tahoe con demasiado equipo y nos dirigíamos al lago Meredith, donde pasábamos 3 o 4 días viviendo de la tierra. O al menos eso nos gustaba pensar, aunque siempre llevábamos una hielera llena de perritos calientes y refrescos. Mi papá me enseñó a pescar bagres, limpiarlos y cocinarlos al fuego, una habilidad que todavía considero invaluable. Soy el mayor de 3 hermanos. Mi hermana Emma, de 17 años, es increíblemente inteligente, tanto que saltó un grado y aún así saca excelentes calificaciones. Mi hermano Liam, de 15, es el artista de la familia. Siempre está dibujando o creando pequeñas esculturas con lo que encuentra. Crecimos en un vecindario suburbano típico, en una casa de 2 pisos. No éramos ricos, pero vivíamos cómodos. Mi papá trabajaba como gerente de ventas en una empresa de suministros médicos, y mi mamá era higienista dental a medio tiempo. Teníamos un Nintendo Switch por el que peleábamos y un trampolín en el patio trasero donde se reunían los niños del vecindario. Todo cambió cuando mis padres se separaron cuando yo tenía 13 años. Todavía recuerdo la noche en que nos sentaron en la sala para darnos la noticia. Mi papá tenía lágrimas en los ojos, lo que me impactó porque nunca antes lo había visto llorar. Mi mamá se veía vacía. Nos dieron el típico discurso de lo seguimos queriendo, pero no podemos seguir juntos. En teoría, eso debería hacer que los niños se sientan mejor, pero en realidad solo lo hace más confuso. Al principio, el divorcio no fue tan terrible. Custodia compartida 50/50, cambiando de casa cada semana. Mi mamá se mudó a un apartamento de 3 habitaciones a 20 minutos de nuestra casa, que mi papá conservó. Fue un ajuste, pero nos adaptamos. Lo peor era hacer la maleta cada domingo, siempre con la sensación de estar olvidando algo. Por un tiempo, mi madre pareció estar bien. Nos llevaba al cine, intentaba hacer acogedor el apartamento con pequeñas almohadas decorativas e incluso comenzó a tomar clases en el Community College para convertirse en asistente dental. Pero luego apareció Rick. Nunca olvidaré el día en que llegamos para nuestro fin de semana habitual. De repente, había un hombre y su hija viviendo allí, sin previo aviso. Ni un chicos, estoy saliendo con alguien, solo. Boom, nueva familia de la nada. Rick era un tipo grande, de al menos 1,88 metros, con una barba sal y pimienta y antebrazos cubiertos de tatuajes azulados y descoloridos. Trabajaba como capataz en una fábrica y tenía una forma de hablar fuerte, como si siempre estuviera tratando de hacerse oír por encima del ruido de las máquinas, incluso en la mesa del comedor. Su hija, Megan, de 20 años, era todo lo contrario, reservada y con la costumbre nerviosa de girar su cabello alrededor del dedo cuando alguien le hablaba directamente. Al principio, Rick intentó ser agradable. Traía helado, se ofrecía a ayudarme con las matemáticas, aunque no entendía ni los porcentajes, pero su verdadero yo no tardó en salir a la luz. En 3 semanas, ya había mostrado su verdadera personalidad. La primera vez que lo vi perder el control fue por algo absurdo. Mi hermano dejó un vaso en la mesa sin posavasos. Rick entró, lo vio y explotó. ¿Quién diablo dejó esto aquí?, gritó con las venas del cuello hinchadas como un modelo de anatomía en clase de ciencias. Cuando mi hermano, de apenas 10 años, admitió que había sido él, Rick golpeó la pared con tanta fuerza que hizo un agujero en el yeso. Mi mamá entró corriendo desde la cocina, vio el agujero y, en lugar de preocuparse por mi hermano, solo intentó calmar a Rick. Está bien, cariño, es solo una pequeña marca de agua, podemos lijarla. Ni siquiera miró a mi hermano, que estaba temblando en el sofá.
Me acerqué a él y lo abracé mientras Rick se alejaba murmurando algo sobre respeto por la propiedad de los demás. Ese fue solo el comienzo. Rick tenía una mecha cortísima. Sus grandes éxitos incluyen patear el plato de comida de nuestro perro porque estaba en su camino, lanzar un control de PlayStation a la pantalla del televisor cuando su equipo perdió, golpear una puerta hasta romperla porque la cena no estaba lista a tiempo, tirar su teléfono al otro lado de la habitación cuando su jefe lo llamó un sábado, romper un palo de escoba porque no podía hacer que el recogedor encajara bien, aplastar una lata de cerveza con tanta fuerza que se cortó la mano, y luego golpear el refrigerador porque sangraba. El problema con Rick no era solo su temperamento explosivo, sino también cómo se creía con derecho a nuestra lealtad. Esperaba que lo llamáramos papá y le mostráramos respeto, como si lo hubiera ganado. Una vez, me referí a mi padre biológico como papá delante de él y Rick se me enfrentó. Yo soy el que pone comida en tu mesa y un techo sobre tu cabeza. Ahora soy el hombre de esta casa. Quise responderle que, en realidad, vivíamos en el apartamento de mi madre y que mi padre pagaba la manutención que cubría buena parte de esa comida, pero aprendí rápido que discutir con Rick solo significaba ver algo romperse. Así que me callé. Con el tiempo, mis hermanos y yo desarrollamos un sistema de comunicación silenciosa. Una mirada específica significaba: Rick está a punto de perder los estribos, vete a tu habitación. Otra significaba: distrae a Rick mientras ayudo a Emma a salir de aquí. Nos convertimos en una unidad compacta, cuidándonos unos a otros, porque parecía que mamá simplemente se había desconectado. Fue entonces cuando empecé a ir mucho al gimnasio. Al principio, era solo una excusa para salir de casa, pero poco a poco se convirtió en algo más. Quería ser fuerte, no para pelear, sino para que Rick lo pensara 2 veces antes de intentar algo con nosotros. La IMCA local se convirtió en mi refugio. A veces incluso metía a Emma y a Liam a escondidas solo para darles un respiro de la tensión en casa. Allí conocí a Miguel, un entrenador que notó que pasaba cada vez más tiempo en el gimnasio. Empezó a darme consejos, me enseñó la forma correcta de levantar pesas, eventualmente, me ofreció entrenarme gratis a cambio de ayudar a limpiar después de horas. Miguel se convirtió en una especie de mentor. No hablábamos mucho de lo que pasaba en mi casa, pero parecía entenderlo. En mi segundo año de secundaria, ya hacía press de banca con 225 libras y sentadillas con 315. También había empezado a aprender boxeo básico con él. No aspiraba a ser peleador profesional ni nada por el estilo, solo quería sentir que podía protegerme a mí y a mis hermanos si alguna vez era necesario. Rick notó los cambios en mi físico. Al principio, hacía comentarios sarcásticos como: te estás poniendo grande, chico duro. ¿Qué intentas demostrar con todos esos músculos? Yo nunca respondía. Solo lo miraba fijamente hasta que él apartaba la vista. Mientras tanto, mamá se volvía cada vez más distante. Era como si se estuviera desvaneciendo, orbitando alrededor de Rick, anticipando sus necesidades y cambios de humor. Dejó de tomar clases en el Community College. Dejó de salir con sus amigas. Dejó de preguntarnos sobre la escuela o nuestras vidas. Todo giraba en torno a mantener a Rick contento y evitar conflictos. Las cosas empeoraron cuando cumplí 17 años. Rick empezó a amenazar abiertamente a mi verdadero padre cada vez que tenían que verse en eventos escolares. Recuerdo al menos 5 veces en las que le dijo cosas como: si sigues metiéndote en mi familia, te voy a levantar del suelo. La primera vez fue en un concierto de la banda de mi hermana. Mi papá llegó y se sentó con nosotros, lo cual era lo normal. Él y mamá siempre habían sido civilizados en eventos escolares. Pero Rick empezó a resoplar y gruñir, diciendo que ese era su lugar. No había asientos asignados, pero aún así insistió. Papá, siempre tranquilo, le dijo que había muchos otros asientos disponibles. Rick entonces se inclinó y le susurró algo que no pude escuchar. Vi cómo la cara de mi padre se ponía pálida antes de levantarse y mudarse varias filas atrás. Más tarde, escuché a papá hablar con su hermano por teléfono. Aunque no me dijo exactamente qué le había dicho Rick, lo escuché decir. Amenazó con esperarme en el estacionamiento para enseñarme lo que pasa cuando no respetas la familia de otro hombre. Pero mi padre nunca mordió el anzuelo. Siempre respondía con calma: este no es el momento ni el lugar, Rick. Y se alejaba. Eso enfurecía aún más a Rick, porque no conseguía la reacción que quería. Me enteré años después de que mi padre había estado documentando cada amenaza y cada incidente. Estaba construyendo un caso, preparándose para cuando finalmente pidiera la custodia. La tensión siguió aumentando. En una conferencia de padres y maestros, Rick accidentalmente chocó con mi padre lo suficientemente fuerte como para empujarlo hacia atrás. Rick no se conformaba con hacer nuestra vida miserable en casa. También se dedicaba a humillar a mi padre en público. Durante un partido de fútbol,
Aprovechó para decir en voz alta que mi papá era un holgazán que no pagaba suficiente manutención infantil. Una mentira completa. En otra ocasión, lo siguió hasta su auto y le dijo que sabía dónde vivía y a qué hora salía a trabajar todas las mañanas. A pesar de todo, mi papá nunca perdió la calma. Nunca le dio a Rick la satisfacción de verlo explotar. En ese momento, no lo entendí. Pensé que tal vez le tenía miedo. No fue hasta mucho después que me di cuenta de que estaba jugando el juego largo, dejando que Rick cavara su propia tumba. Mientras tanto, en casa las cosas solo empeoraban. Rick comenzó a beber más. Ya no era solo unas cervezas después del trabajo, ahora era media botella de Jack Daniels entre semana. Y con el alcohol venían más arranques de ira. Una noche, mi hermana estaba enviando mensajes de texto durante la cena. Rick se lo tomó como una falta de respeto. Le arrebató el teléfono de las manos y lo lanzó contra la pared, destrozándolo. Me levanté. Retrocede, le dije. Rick se puso en mi cara, golpeándome el pecho con el dedo. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, dijo, su aliento caliente apestando a whisky. Mi madre nos miraba aterrorizada. Yo pesaba 180 libras en ese entonces, gracias a mis entrenamientos. Sabía que podía derribarlo si quería. Por un segundo, cada fibra de mi cuerpo me decía que lo hiciera. Que lo hiciera pagar por cada golpe, cada grito, cada momento de miedo. Pero también sabía cómo terminaría. Rick llamaría a la policía. Me harían quedar como el agresor. Y entonces estaríamos aún más atrapados. Así que hice lo más difícil que he hecho en mi vida. Me contuve. Lo miré a los ojos y le dije, con voz firme, toca a mi hermana otra vez y lo descubrirás. Luego tomé a Emma y a Liam y nos fuimos. Llamamos a nuestro papá. Condujo hasta allí de inmediato y nos llevó a su casa. Mientras esperábamos afuera del apartamento de mamá, Emma sollozaba por su teléfono roto, aunque sabía que no era realmente por eso. Liam intentaba actuar como si no le importara, pero miraba hacia la puerta del apartamento cada pocos segundos, esperando que Rick saliera detrás de nosotros. Los abracé a ambos y les prometí: esto no será para siempre. Vamos a encontrar una salida. Y lo hicimos. Esa fue la última vez que dormimos en la casa de mamá. Papá fue a la corte y solicitó la custodia total. Emma y yo testificamos sobre el abuso de Rick. Nunca olvidaré estar sentado en esa silla de testigos, mirando a mamá mientras le contaba al juez lo que habíamos soportado. Ella no levantó la vista ni una sola vez. Solo miraba sus manos. El juez sugirió terapia para el control de la ira. Rick, por supuesto, se negó. Yo no tengo un problema de ira, le dijo al tribunal. Tengo un problema con niños irrespetuosos que no aprecian lo que hago por ellos. La expresión del juez en ese momento fue increíble. Fue como ver a alguien entregar la pistola humeante en su propio juicio por asesinato. Mi padre obtuvo la custodia total. A mamá se le permitió ver a Emma y a Liam una vez a la semana, pero solo en lugares públicos. Nunca en su casa. Nunca donde Rick pudiera estar cerca. Se suponía que yo también debía estar en esas visitas, pero mi terapeuta convenció al tribunal de que obligarme a verlas sería más dañino que beneficioso. En cambio, me impusieron llamadas telefónicas semanales con ella hasta que cumpliera 18 años. Mi terapeuta, la doctora Melanie, fue increíble. Mi padre la encontró a través del programa EAP de su empresa. Se especializaba en adolescentes con trauma familiar. Las primeras sesiones fueron en silencio. Me sentaba allí sin decir nada. Pero la tercera sesión fue como si alguien hubiera destapado una botella que había estado agitándose durante años. Hablé. Y hablé. Me ayudó a ver que el comportamiento de Rick nunca fue normal. Que no era nuestra culpa. También me ayudó a lidiar con mis sentimientos sobre mamá. La ira, la traición, pero también la culpa y la parte de mí que todavía la extrañaba. Mientras tanto, las llamadas semanales con mamá eran una broma. Siempre lo mismo. Mamá, ¿cómo estás? Bien, cariño. ¿Y tú? Bien. ¿Cómo está tu trabajo? Bien. ¿Estás comiendo lo suficiente? Sí, mamá. Tengo que irme. Voy a salir con los chicos. Y así terminaban, con una excusa. Lo que más me molestaba no era la superficialidad de las llamadas, sino que ella tuvo una opción. Un día, la confronté. Perdiste a tus 3 hijos por culpa de Rick, le solté de frente. Su respuesta me dejó helado. Megan me necesita. No tiene a nadie más. Como si nosotros tampoco la hubiéramos necesitado. Como si Megan fuera más importante que sus propios hijos. Mira, sé que Megan tuvo una vida difícil. Su madre murió de cáncer cuando era niña. Creció con Rick y su temperamento explosivo. Pero ese no era nuestro problema para resolver. Mamá eligió ser madrastra antes que ser nuestra madre. Así que dejé de tener contacto con Megan. No era su culpa, su padre era un imbécil, pero eso no nos hacía familia.
No iba a fingir que éramos hermanos solo porque nuestros padres tomaron malas decisiones. Adaptándonos a una nueva vida. Vivir a tiempo completo con papá fue extraño al principio. Él tuvo que aprender a hacer todas esas cosas que mamá solía manejar. La ropa, la comida para 3 niños, ayudar a Emma con su periodo. Cosas incómodas, pero lo intentó. Se aseguró de que nunca faltáramos a una cita médica. Y dio un paso al frente de una forma que nunca esperamos. Aceptó un descenso en el trabajo para poder estar más tiempo en casa con nosotros. Su casa se convirtió en nuestro hogar rápidamente. Cada uno tenía su propio espacio. Emma, al ser la única chica, tuvo su propia habitación. Liam y yo compartíamos, pero papá convirtió parte del garaje en una cueva para adolescentes, donde podíamos pasar el rato con amigos o alejarnos unos de otros cuando fuera necesario. Los primeros meses fueron difíciles. Todos teníamos pesadillas con Rick. Liam solía despertarse gritando. Papá entraba, se sentaba en el borde de la cama y se quedaba con nosotros hasta que volvíamos a dormir. Nunca nos presionó para hablar, pero siempre nos dejó claro que estaba listo para escuchar si queríamos hacerlo. La Navidad de ese primer año fue dura. Mamá enviaba mensajes de texto pidiendo vernos, invitándonos a cenar, sugiriendo intercambiar regalos. Papá dejó la decisión en nuestras manos. Todos elegimos quedarnos en casa. Le enviamos regalos por correo, nada para Rick, obviamente, y ella hizo lo mismo. Fue extraño abrir regalos de alguien que cada vez se sentía más como un extraño. Un nuevo comienzo para papá. Un año después de obtener la custodia, papá empezó a salir de nuevo. Fue muy cuidadoso. Nunca llevó a nadie a casa hasta que habían estado saliendo al menos un mes. Cuando nos las presentaba, siempre decía, «Es mi amiga». Nos dejó claro que éramos su prioridad. Si alguien no respetaba eso, terminaba la relación sin dudarlo. Y luego llegó Claire. Yo tenía 19 años cuando la conocimos. Enfermera practicante, divorciada, sin hijos. La primera vez que cenó con nosotros, trajo galletas caseras con chispas de chocolate y un juego de mesa. No se esforzó demasiado en impresionarnos, no fingió estar interesada en nuestras vidas. Simplemente era genuina. Cuando Liam mencionó que tenía problemas con un proyecto de ciencias, le dio sugerencias sin tomar el control. Ella y Emma se unieron por un programa de Netflix que ambas veían. Se casaron el año pasado, en una pequeña ceremonia en el patio trasero. Claire se mudó a nuestra casa con su gato Jasper, que de alguna manera logró llevarse bien con Max, el Golden Retriever de papá. Nunca intentó reemplazar a mamá. Solo se convirtió en un adulto comprensivo en nuestras vidas. La diferencia entre ella y Rick no podía ser más marcada. Mi vida ahora. Avance rápido hasta el presente. Trabajo como entrenador personal en un gimnasio local. No es que gane mucho dinero, pero me va bien. Miguel me consiguió el trabajo después de que me gradué de la secundaria. No quería ir a la universidad de inmediato. Necesitaba tiempo para descubrir qué quería hacer en lugar de lo que sentía que debía hacer. Ahora estoy tomando clases nocturnas de negocios en el Community College. Tal vez algún día abra mi propio gimnasio. Tengo mi propio apartamento. Nada lujoso, pero es mío. Un dormitorio en una zona decente de la ciudad, lo suficientemente cerca del gimnasio como para correr allí en las mañanas. Y tengo a Diesel, un pastor alemán de 75 libras. Protector como el infierno, pero increíblemente gentil con los niños. Lo adopté de un refugio. No sé si fui yo quien lo rescató, o si fue él quien me rescató a mí. Hace 2 años, alguien abandonó a Diesel porque se hizo demasiado grande. Se lo perdieron. Es el mejor compañero de cuarto que podría pedir, incluso si acapara la cama. Mi apartamento no es nada lujoso. Los muebles son básicos, en su mayoría de segunda mano, excepto mi cama. Ahí sí derroché en un buen colchón. Mi espalda lo necesita después de tanto entrenamiento. Tengo un televisor decente para ver peleas, un pequeño patio donde hago parrilladas cuando el clima lo permite y una barra de dominadas en cada puerta. No es lujoso, pero tampoco tiene drama. Y eso es todo lo que realmente me importa. Vida personal. Las citas han sido impredecibles. Tuve una novia seria durante aproximadamente 1 año después de la secundaria, pero se cansó de competir con mi horario de trabajo y mi régimen de entrenamiento. Desde entonces, solo un par de relaciones casuales, nada que se mantuviera. Ahora estoy saliendo con Amber, una enfermera que parece bastante genial. La conocí en el gimnasio, vino a una sesión de entrenamiento gratis y nos llevamos bien. Llevamos saliendo unos 3 meses. Lo bueno es que entiende mi horario loco porque el suyo es igual de caótico con los turnos del hospital. Además, le parecen atractivas las peleas, así que eso es una ventaja. Mi hermano está siguiendo mis pasos con el gimnasio. Se está poniendo fuerte para su edad. No le interesa tanto la lucha,
pero se ha dedicado al levantamiento de pesas y ya levanta más que chicos del doble de su edad. Emma, en cambio, es más académica, pero le enseñé algunos movimientos de defensa personal. Nadie la va a intimidar como lo hizo Rick. Está considerando programas premédicos para la universidad y tiene las calificaciones para conseguir una beca. Papá sigue bien. Su matrimonio con Claire es sólido. Nos trata con respeto, nunca intenta reemplazar a mamá. Simplemente es un adulto genial que realmente se preocupa por nosotros. Incluso están pensando en acoger a algunos niños en el futuro. Y creo que serían increíbles en eso. Mamá y Rick siguen juntos. De alguna manera, todavía son tóxicos, según lo que me dicen mis hermanos. Siguen alejando a todos los que los rodean. Las visitas de mamá se han reducido aún más porque intentó meter a Rick en la ecuación. Una vez, Emma me contó que mamá arregló un encuentro con ellos en un restaurante, y casualmente Rick estaba comiendo allí. El juez no se tomó muy bien ese truco. Lo curioso es que ya ni siquiera odio a mamá. No siento nada. Es como una maestra de la primaria que recuerdas vagamente, pero que no ocupa espacio en tu cabeza. Nuestras llamadas semanales son solo una tarea más, como sacar la basura o hacer los impuestos. Rick, en cambio, lo odio con cada fibra de mi ser. No es un odio ardiente, sino un reconocimiento silencioso de que el mundo sería un mejor lugar sin gente como él. La llamada. El viernes por la noche, estaba con unos amigos viendo el partido cuando sonó mi teléfono. Era mamá. Raro, porque nuestra llamada programada era el domingo. Casi no contesté, pero algo en mi instinto me dijo que podía ser importante. Jason se derrumbó, dijo, asustada. Me tomó un segundo darme cuenta de que se refería a Rick. Siempre usa su primer nombre, como si yo tuviera que saber de quién está hablando. Como si fuéramos una gran familia feliz. ¿Rick? ¿Qué pasó? Pregunté, silenciando la televisión y saliendo al balcón. Ella estaba llorando, con la voz temblorosa. Estaba viendo televisión, agarró su pecho y cayó. Llegó la ambulancia, lo llevaron al memorial. Creen que podría ser su corazón. Estoy en el hospital, pero estoy muy preocupada. Por una fracción de segundo, sentí un poco de lástima. No por él. Me importaba un carajo si Rick vivía o moría. Pero mamá sonaba aterrorizada. Ese sentimiento desapareció en cuanto dijo la siguiente frase. Necesito que vengas a quedarte con Megan en la casa. No puedo dejarla sola y necesito estar en el hospital. Me reí. De verdad me reí. ¿Quieres que cuide a la niña que elegiste en lugar de tus propios hijos? Mamá, vete a la mierda. Y colgué. Cuando volví con mis amigos y les conté lo que había pasado, todos estuvieron de acuerdo. Tomé la decisión correcta. Intenté seguir viendo el partido, pero no podía concentrarme. No porque me sintiera culpable, sino porque estaba furioso. Porque tuvo la audacia de pedirme un favor como ese. Una hora después, volvió a llamar con el plan B. Ahora quería dejar a Megan en nuestra casa. ¿Estás, bromeando? Solté. Megan tiene 20 años. Es una adulta. Puede quedarse sola. Y aunque no pudiera, ese no era mi problema. Mamá siguió suplicando, diciendo que Megan no debía estar sola. ¿Y eso es mi problema por qué? Porque somos familia, respondió, como si esas palabras aún significaran algo. Respiré hondo. No, mamá, no somos familia. Legalmente, estamos obligados a hablar una vez a la semana. Eso es todo. ¿Cómo puedes ser tan frío después de todo? Después de todo lo que nos hiciste pasar, ¿hablas en serio ahora mismo? Corté la llamada y bloqueé su número por el resto de la noche. No tardó en empezar a acosar a mi papá con llamadas hasta que él finalmente le dijo que, se apagara. Pero no se detuvo ahí. El sábado y el domingo volvió a intentarlo. Y el domingo por la noche, hizo algo aún más perturbador. Apareció en mi apartamento. Nunca había estado aquí antes. Escuché los golpes en la puerta alrededor de las 9 de la noche, miré por la mirilla y ahí estaba. Ojos rojos e hinchados de tanto llorar, apretando su bolso como si dentro de él estuviera el último pedazo de dignidad que le quedaba. No abrí la puerta. Tienes que irte. Por favor, su voz se quebró. Solo 5 minutos. No. Vete o llamaré a la policía por allanamiento. Silencio. Se quedó ahí un minuto más, y luego se rindió. Diesel gruñó todo el tiempo, sintiendo mi tensión. Le di un premio extra por ser un buen juez de carácter. Llamé a papá para advertirle que ella podría aparecer en su casa. Me dijo que si lo hacía, se encargaría. También me aseguró que estaba haciendo lo correcto al mantener mis límites. Emma me envió un mensaje de texto. Mamá también había estado explotando su teléfono. Le dije que la bloqueara por unos días, hasta que pasara la emergencia. El lunes, desesperación. Mamá encontró otra manera de contactarme.
Me llamó de un número diferente e intentó sermonearme. No la dejé hablar. Y entonces, empezaron los mensajes de texto. Estás descargando tu enojo en una chica inocente. ¿Cómo te atreves a pensar que eres mejor que Jason? Un hombre de verdad daría un paso adelante en una emergencia familiar. Te crié mejor que esto. Ese último realmente me afectó. Respondí. No me criaste en absoluto. Durante los últimos 5 años, un juez literalmente decidió que no eras apta para hacerlo. No hubo respuesta. Golpeó demasiado cerca de casa. El martes, el colmo. Estaba entrenando a un cliente en el gimnasio cuando mamá apareció de la nada. Era un hombre mayor llamado Bill, que intentaba ponerse en forma después de un diagnóstico de diabetes. Estábamos en medio de una serie de remo con barra cuando, de repente, ella irrumpió. Parecía como si no hubiera dormido en días. Cabello desordenado, usando la misma ropa que el domingo. Se plantó frente a mi cliente y anunció: necesito hablar contigo. Respiré hondo. Estoy trabajando. Necesitas irte. Es una emergencia. Bill, que es el tipo más amable del mundo, dijo que podía tomar un descanso. Me disculpé con él y le prometí que le compensaría la sesión. Cuando se fue a la fuente de agua, mamá se lanzó con todo su discurso entre lágrimas. Rick estaba peor. Bloqueos en 3 arterias. Necesitaba cirugía de bypass. El seguro estaba siendo difícil. Ella tenía que estar en el hospital. Megan se estaba desmoronando. No tenía a nadie más. La miré, impasible. ¿Y la familia de Rick? No hablan con nosotros. ¿Por qué? Bajó la mirada. Jason tuvo una pelea con su hermano hace unos años, y sus padres no aprobaron que nos juntáramos tan pronto después de mi divorcio con tu padre. ¿Y tus hermanas? ¿Tus amigos de trabajo? Nadie nos ayudará. Quizás haya una razón para eso, mamá. Quizás sea porque Rick es un abusivo que alejó a todos en su vida. Y tú lo permitiste en cada paso. La forma en la que se estremeció, como si la hubiera bofeteado, fue casi patética. Eso no es justo. ¿No es justo? ¿Sabes que no es justo? Mi voz se endureció. Tener que caminar sobre cáscaras de huevo en tu propia casa porque algún adicto a la ira podría atravesar una pared con el puño si respirabas mal. Silencio. No es justo ver a tu madre elegir una y otra vez a un hombre que aterrorizaba a sus hijos. Ella cerró los ojos con fuerza. No es justo tener que ir a terapia a los 16 porque tu vida familiar era un infierno. Y ahí fue cuando lo entendí. Habían quemado todos los puentes que tenían. Todas sus relaciones, destruidas. Habían creado una burbuja tóxica en la que solo estaban ellos dos contra el mundo. Y ahora esa burbuja había estallado. La observé de verdad por primera vez en años. Parecía mucho mayor. Desgastada. La mujer que solía cantar en la radio mientras hacía panqueques los sábados por la mañana. La mujer que sabía trenzar el cabello de Emma perfectamente. La mujer que me enseñó a andar en bicicleta. Ella ya no existía. En su lugar, había una extraña de ojos hundidos que sacrificó todo por un hombre que golpeaba las paredes. Por una fracción de segundo, casi sentí lástima. Pero solo por un segundo. Mamá, dije con calma, yo no soy la solución a tus problemas. Soy la consecuencia de tus elecciones. Se derrumbó. Lloró. Sollozó que lo sentía. Que debió elegirnos a nosotros. Que había cometido un terrible error al quedarse con Rick. Todas las cosas que había querido escuchar durante años. Pero ya no importaban. Sé que la arruiné, lloró. Sé que no puedo arreglarlo. Pero por favor, ayúdame esta vez. Nunca volveré a pedirte nada. Algunos de mis compañeros de trabajo nos estaban mirando. Desde el otro lado del gimnasio, Miguel me lanzó una mirada como preguntando en silencio si necesitaba que interviniera. Yo solo la observé. Esta vez, la decisión era mía. Sacudí la cabeza ligeramente. ¿Dónde está Megan ahora? En la casa, respondió mamá, con voz temblorosa. No ha comido en 2 días. No responde cuando la llamo. Jesucristo. Así que dejaste a una joven potencialmente suicida sola, para venir a acosarme en el trabajo. Madre del año, solté con sarcasmo. Ella bajó la mirada. Suspiré. Te ayudaré a encontrar un cuidador profesional para Megan. Incluso pagaré unos días. Pero ya no voy a jugar a la familia contigo. Tomaste tu decisión hace años. Pareció querer discutir, pero sabía que no tenía ninguna influencia sobre mí. Finalmente, asintió. Mientras la acompañaba fuera del gimnasio, repetía una y otra vez que me lo compensaría. Que las cosas serían diferentes ahora. La negociación clásica de alguien que solo se acerca cuando necesita algo. Solo asentí. Envíame un mensaje de texto con la información de Megan y haré los arreglos para que alguien la revise. Eso es todo lo que tienes. Más tarde esa noche,
Busqué servicios de atención en línea y contraté asistencia sanitaria a domicilio para los siguientes 3 días. Me costó $600. No era como si tuviera dinero de sobra, pero valió la pena terminar este capítulo en mis términos. El servicio se especializaba en crisis de salud mental. Se asegurarían de que Megan comiera, tomara sus medicamentos, lo más importante, que no se hiciera daño. Eso era más que suficiente. No lo hice por mamá. Lo hice porque, sin importar cómo me sintiera respecto a ella, Rick o toda la situación, Megan era solo eso. Daño colateral. Lo mismo que mis hermanos y yo habíamos sido. La diferencia era que ella no tenía un padre que la rescatara. Al día siguiente, mamá me envió un mensaje. La señora que enviaste es muy amable. Gracias. No respondí. Nada más que decir. A veces, la mejor venganza no es desquitarse. Es seguir adelante. Vivir bien. Y, de vez en cuando, ver cómo alguien se da cuenta exactamente de lo que perdió cuando más lo necesita. Soy el __, por no haber hecho más. Tal vez, para algunas personas. Pero esas personas no crecieron con los puños de Rick golpeando las paredes. No vieron a su madre elegir, una y otra vez, a un hombre violento antes que a sus propios hijos. No pasaron su adolescencia con el corazón acelerado cada vez que una puerta se cerraba de golpe. Mi padre dice que está orgulloso de cómo lo manejé. Y yo solo estoy feliz de ser el tipo de hombre que Rick nunca fue. Y nunca podría ser. ¿Iré a su funeral si no lo logra? La respuesta es fácil. No voy a bailar sobre su tumba. Pero tampoco voy a fingir que lo lloraré. Algunas personas dejan el mundo mejor de lo que lo encontraron. Otras empeoran todo lo que tocan. Rick pertenece firmemente a la segunda categoría. Rick sobrevivió a la cirugía. Mamá me envió un mensaje ayer para avisarme. Como si me fuera a sentir aliviado o algo así. No respondí. En su lugar, salí a correr con Diesel. Disfrutamos del sol. Recogimos unas buenas estacas de camino a casa. Las asé en mi pequeño patio mientras escuchaba un podcast sobre cómo iniciar un negocio. El mundo siguió girando, como siempre lo hace. Un amigo me envió una captura de pantalla de Facebook. Mamá había publicado elogios dramáticos. Dios es bueno, Rick vuelve a casa. Familia unida. Todo con hashtags que me hicieron querer vomitar. Supongo que algunas personas nunca aprenden. La bloqueé en todas mis redes. Borré su número. Decidí que las llamadas semanales ahora serán correos electrónicos mensuales. Mi tiempo es demasiado valioso para gastarlo en personas que no lo merecen.